Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como suele ser ya habitual en este espacio, quiero agradecer profundamente a todas aquellas personas que se han seguido vinculando y en particular deseo saludar a todos aquellos que nos han estado acompañando desde los primeros capítulos, las primeras emisiones del podcast, semana a semana, año a año. Ya cumplimos cerca de 3 años largos de emisión del podcast. Sí que es cierto que durante el 2024 fue que se desarrolló un mayor volumen de los contenidos para toda la audiencia interesada en toda la fenomenología que comporta o comprende lo que sea la experiencia fuera del cuerpo y otros fenómenos, si se quiere, limítrofes que de alguna forma están emparentados o conectados. Quiero agradecer profundamente a todos aquellos que han mantenido la atención a cada uno de los capítulos. Sé que hay audiencia que asume en el esquema general de las cosas que por un lado va lo que sea que consideren viajes astrales, por otro lado los sueños lúcidos, por otro lado fenómenos como la visión remota, por otro lado los intentos y avances por parte de la parapsicología para entender lo que fuese la ESP o percepción extrasensorial. Como quiera que sea, hoy, mis queridos podescuchas, y atendiendo a la saga que se había desarrollado en las últimas semanas en relación a las investigaciones inusuales en la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas durante lo que fue ese periodo de la Guerra Fría y particularmente en los países tanto aliados del este como del oeste o más bien de occidente en relación a lo que fuese Eurasia para la creación de la cortina de hierro, hoy vengo a hablarles de un tema supremamente importante y medular porque está relacionado no solo con, digamos, el eje o la base de lo que nos ocupa aquí en relación a la experiencia fuera del cuerpo, sino además con todo ese compendio de investigaciones que se han llevado a cabo. Hoy, mis queridos podescuchas, vengo a hablarles de frecuencias confirmadas y bucle infinito. Sé que muchos se estarán preguntando a estas alturas ¿esto qué tiene que ver? Entonces, para entrar en materia, me permito una pequeña publicidad. Sé que hay mucha confusión por diferentes razones de tipo histórico, cultural, si se quiere, y por atavismos propios de cada región particular del globo, tanto en Europa como en Latinoamérica, en los países del norte y del sur, frente a este fenómeno y otros. Sigue viéndose como algo extraño, exótico y en el mejor de los casos incomprendido o que es parte del folclore. Por ello, el curso base tiene un carácter propedéutico. El curso que imparte quien les habla, quien se suscribe, el curso base OBSL, básicamente es solo un intento, hay que decirlo, sin que sea taxativo, sin que sea determinante, en relación a tratar de entender con herramientas bastante específicas qué es y qué no es la experiencia. La gente usualmente pregunta, oye mira, pero es que el Instituto Monroe lo hace de esta y esta otra forma. Oye mira, pero es que la IAC lo hace de esta y otra forma. Oye mira, pero es que el autor que a mí me gusta dice esto y a lo mejor es contrario a lo que estás planteando, proponiendo. Por eso se llama una sugerencia, no es una prescripción taxativa, sino es simplemente una sugerencia, una invitación que se le hace a quien está al otro lado tratando de entender qué es esto, qué le está pasando, por qué le pasa. Sin embargo, vuelvo y reitero, para aquellos que estén genuinamente interesados en entender más o menos de qué va y cómo nos podemos adentrar en una exploración que gane regularidad y constancia en el tiempo, que creo que al final es lo que se busca cuando se entiende qué es más o menos, para el caso de lo que sea la OB, lo fascinante es que empiezan a ocurrir cosas, experiencias en plural, que no solo ya se supeditan a la ocurrencia del clásico viaje astral y aquellas experiencias por las que se desviven o desloman muchas personas, sino que va desarrollando una comprensión específica en relación a muchos otros fenómenos que empiezan a emerger a la superficie. Entonces, para aquellos que estén interesados, pueden contactar como siempre a los correos en orbitapodcast1@gmail.com, hacerlo también al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com o comunicarse vía Telegram al +57 317 467 2378. Repito, +57 317 467 2378. Recuerden que el curso es 100% individual, personalizado y con un horario flexible, toda vez que aquí parto de la presunción de que todos pues tenemos diferentes ocupaciones, actividades y obviamente hay diferentes usos horarios. Pues bien, mis queridos podescuchas, hecha esta pequeña salvedad, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de lo que serían frecuencias confirmadas y el bucle infinito. Y así es, esto está emparentado con las experiencias en plural, fuera del cuerpo y todo lo que éstas comportan. Pues bien, hace un par de meses ya comenzamos con un grupo más pequeño de exploradores que no están vinculados o emparentados de ninguna forma con el proyecto Sputnik
a hacer diferentes testeos, pruebas y ensayos de diferentes tipos de tracks o pistas de audio que, deseo aclarar aquí y decirlo en mayúsculas, no son EMI-Sync. Hay mucha confusión, distorsión y tergiversación en torno a qué es la tecnología EMI-Sync, cómo funciona, para qué se usa, cómo se usa, aun cuando hay manuales en español, aun cuando hay distribución gratuita de los tracks, bien o mal hecha, pero allí está, circulando. Entonces deseo aclarar, el uso, testeo y pruebas que hemos venido haciendo no es una emulación o una imitación de lo que antaño se hacía en el Instituto RAM o en el Instituto MIAS, antes de la aparición del nefasto Instituto Monroe. No, es simplemente un intento de entender cómo, partiendo de algo que a mí me ha dado vueltas en la cabeza durante más de una década, mis queridos podescuchas, en relación a la OV, es que si bien esta se considera actualmente, y creo que ese es el gran aporte y el gran avance de lo que hasta ahora poco o mucho se ha hecho en laboratorio, y es tratar de entender que la OV en regla es una parte, es un elemento constitutivo de lo que es esa experiencia disociativa, pero ya no una experiencia disociativa en el sentido de una perturbación psicológica o psíquica del individuo o una suerte de disociación, sino más bien una experiencia disociativa en la que no ocurre un colapso del sistema neuronal sensorial, que es lo que afirman muchos neurocientíficos a la fecha. Sin embargo, pese a que es una parte esencial de esa experiencia disociativa y que nos está diciendo que no hay colapso del sistema neuronal sensorial, sí es cierto que algo le ocurre al cerebro. Algo le debe pasar, y no porque esto lo muestre en la neuroimagen o las lecturas que se hacen en el laboratorio con diferentes tipos de métricas, medidores e instrumentos para determinar qué le está ocurriendo al cerebro y a nuestros cuerpos durante el desarrollo de la experiencia. Y entonces, bajo esa premisa, es que llegamos con este pequeño grupo de exploradores a entender entonces que sí era necesario forzar una modificación o un cambio específico en el cerebro que, ahora lo sabemos, parecía actuar y parece actuar siempre como un transductor y al mismo tiempo como un filtro que hace una especie de cribado o tamizaje sobre eso que llamamos realidad. Esto nos llevó a combinar obviamente diferentes métodos sobre lo que habíamos aprendido y sabíamos más o menos sobre OV y ASC, o lo que clásicamente se conocía como estados alterados. Y entonces por eso fue que modificamos la acepción, no era un mero asunto semántico, de estados alterados de conciencia por estados alterados del cerebro. Esa combinación OV-ASC nos llevó a probar y testear diferentes tracks, diferentes configuraciones de audio, y así fue como nos encontramos con frecuencias específicas. En los últimos posts, para aquellos que han estado siguiendo con atención las emisiones, hablamos acerca de visión remota, hablamos acerca de experimentos con sueños lúcidos y experiencias extracorpóreas u OVs. Cada una con una delimitación bastante marcada a efectos expositivos, a efectos didácticos, pedagógicos, y también particularmente nos centramos, para aquellos que estuvieron escuchando en los últimos 2 meses, en lo que había sido, por ejemplo, a propósito de investigaciones inusuales, el enfoque de investigadores como Rasil Raikop, retomado luego por autores contemporáneos italianos, algunos de estos son overs, algunos de estos son científicos, en toda regla, en relación a cómo era posible combinar métodos, por ejemplo, de OV visión remota. Y curiosamente ahí nos topamos con una investigación que había saltado por fuera del radar en relación a investigaciones híbridas de sueños lúcidos para potenciar visión remota y a la inversa visión remota para potenciar sueños lúcidos. En la primera fase nos centramos sobremanera, obviamente, porque entendíamos que estaban bastante emparentadas las OVs con la VR. Sin embargo, ahí fue cuando nos topamos con esas diferencias o ese diferencial de frecuencias. Con este pequeño grupo de exploradores estuvimos probando rigurosamente, aunque debo admitirlo, no con la constancia o la regularidad que hubiese deseado, precisamente por la agenda y las diferentes latitudes donde nos hallamos cada uno de nosotros, a quienes les mando un fuerte saludo y abrazo, y entendimos entonces que habíamos estado testeando para el caso de la OV frecuencias incorrectas. Asumíamos al inicio que estas se debían encontrar en el rango de los 7 Hz o 7 hercios y los 5.85, porque allí era donde se producía el switch o el clic que buscábamos para generar
condiciones bastante idóneas donde se hacía más eficiente la ocurrencia de la experiencia. Esto podría a su vez confirmar mis conjeturas de que todas estas experiencias en plural que empezamos a experimentar una vez nos adentramos en el campo de la OB interactuaban entre sí, pero dependían claramente de, en cada caso particular, hacia dónde se enfocaba la conciencia. Así fue como, a través de las notas de campo que he recolectado, mis queridos podescuchas, llegué a más o menos compilar estadísticamente un acervo probatorio en el cual es alrededor de los 5.85 hercios que el cuerpo físico cambia, se adormece si se quiere, y comienza ese proceso tan necesario de desconexión de lo que sea la conciencia del cuerpo y el cerebro. Hay algo bastante extraño porque la mayoría de técnicas clásicas o las técnicas nueva era o las técnicas esotéricas todo el tiempo están hablando de esa unificación cuerpo-mente si se quiere, cuando la realidad es que todas las técnicas que se han desarrollado en su conjunto a la fecha lo único que buscan es tratar de forzar, y digo forzar aquí en el sentido literal de la palabra, la desconexión mente-cuerpo o si se quiere conciencia-cuerpo por una única razón. El cerebro y el cuerpo físico funcionan bajo una directiva primaria o una directriz, y esto lo hablaba hace poco con alguien participante del curso B, y esa es la de preservación de la vida y autoconservación. Y lo que quiera que sea esta experiencia va en contravía justamente de esa directriz, y ese es uno de los motivos principales no solo por el cual nos saboteamos o autosaboteamos si se quiere, sino que además evita la ocurrencia de la experiencia con la frecuencia que desearíamos, porque esto va en contravía del programa base que tenemos incrustados, que es el de preservación. Repito, y quiero ser aquí por primera vez taxativo, no porque vayamos a morirnos en un sentido literal o simbólico si se quiere, sino que simplemente esta experiencia se asemeja mucho y nos acerca mucho más a lo que sea la muerte como experiencia, como proceso, como fenómeno. Pues bien, probando con alrededor de más o menos 5.85 hercios calibrados para unos tracks de audio bastante específicos que estamos testeando en este momento, entendimos que el cuerpo no solo se adormecía rápidamente, sino que además la conciencia parecía no ser alterada porque no puede alterarse, pero sí recibir un cambio de modificación en la atención a partir de lo que el cerebro le ocurría. Es como si la actividad cerebral se incrementase, pero manteniendo cada vez más esa desconexión. Si se bajaba ese nivel y se permanecía así durante un tiempo específico, más o menos lo que tengo hasta ahora compilado, mis queridos podescuchas, es entre 5 y 10 minutos, se generaba el espacio suficiente en el que el cuerpo y la conciencia, ojo a esto, se separaban, manteniendo el vínculo, pero entendiendo ahora que podían operar independientemente. En el caso de la visión remota hemos testeado a ciclos de 6 hercios, ciclos de 6.1 hercios, para el caso de sueños lúcidos 6.3 hercios y definitivamente para el caso de lo que sea la experiencia fuera del cuerpo 7.6. Cuando se hizo el seminario de Chapman Talk sobre micromovimiento armónico de la conciencia o de cómo ésta se movía, aludiendo obviamente en un sentido no metafórico sino real a los cambios de atención de esta en el curso de un ciclo natural de 24 horas, vigilia, sueño, etc., notamos rápidamente que las instrucciones de Bentov que había dejado dentro del instituto y con el cual colaboró para la configuración del audio que tenemos y que testeamos y probamos eran de 7.5. Y entonces asumimos que era más o menos esa la frecuencia indicada o idónea en la cual entrábamos en un estado receptivo y empezaban a pasar muchas cosas, independientemente de si cada persona que probaba o testeaba el audio experimentaba o no vibraciones, experimentaba o no una suerte de parálisis, experimentaba o no un choque multisensorial, que es lo que justamente ahora entienden los neurocientíficos y psicólogos cognitivos y científicos cognitivos en general como un colapso del sistema neuronal sensorial. Y justamente ese colapso se produce porque ocurre la desconexión, mis queridos podescuchas. Esto es hasta ahora lo que sabemos. Es el material que se ha logrado compilar del estudio interno que se ha venido desarrollando juiciosamente. ¿Qué tenemos entonces? Visión remota, 6 hercios, sueños lúcidos aproximadamente 6.3 hercios. Y en el caso de la experiencia fuera del cuerpo, nos topamos entonces
con la cifra, aquí voy a ser efectista, si se quiere mágica, de 7.6 hercios. Sin embargo, ahora estamos tratando de probar si hay algo así como un estado intermedio, entonces, si se quiere, mis queridos podescuchas, que sería entre 6.3 y 7.6 hercios. Sé que esto puede sonar espeluznante o algo confuso para aquellos que recién se están adentrando en todo esto, pero aquí lo que estamos tratando es de testear si existe algo así como un estado intermedio o un punto óptimo, en el cual la conciencia comienza a interactuar con la realidad ampliada sin filtros. No estoy diciendo que es seguro o no intentarlo, sin embargo aquí pues eso es lo que hacemos, ir testeando y luego ir compartiendo los detalles progresivamente, particularmente con aquellas personas que se adentran en la exploración genuina y seria de esto. Entonces, por eso el tema de hoy tiene que ver con el testeo. Sé que la gente va a comenzar a hablar de la tabla de Lesch, de las diferentes frecuencias, de cómo asumen que funciona emisyn según las instrucciones que curiosamente, ojo, están emparentadas con el podcast de hoy, porque hay mucha gente que incluso cuando adquiere los tracks, sea con el Instituto Monroe, sea gratuitamente, sea con algún bono de descuento, sea a través de este servidor o lo que sea, pese a que están allí las instrucciones claramente indicadas para cada paquete de ondas, la gente sigue asumiendo y entonces entro al reino astral y esto me saca del astral y etcétera, etcétera, etcétera. El efecto de arrastre tiene una función fisiológica y un aspecto psicológico poco entendido o comprendido. La función fisiológica, al margen de la sincronización interhemisférica, tiene que ver es con el arrastre de la actividad electroquímica que sí o sí es necesaria para que estas cosas pasen. Como ya lo expliqué, es como una forma de hackear, de trucar si se quiere entonces, para que se entienda, el cerebro. Porque si no, difícilmente esto va a ocurrir. Y del otro lado, el aspecto o la función psicológica tiene que ver con forzar la separación o desconectar la conciencia del cuerpo. Y el problema es que esa función psicológica va en contra de la directiva primaria de conservación o preservación. Y por eso es que en plural nos cuesta tanto. Ahora bien, ¿qué ocurre y cómo se llegó a combinar todo lo que habíamos aprendido hasta ahora sobre OBE y ASC en un solo cuerpo o un solo enfoque? Que sería el nuevo curso de acción que tomaría, por ejemplo, el curso base para mejorar la curva de aprendizaje, porque al final siempre se trata de eso. No es que la gente no tenga tiempo para aprender cosas nuevas o mejores y nuevas cosas. Es simplemente que la gente a veces se resiste al cambio, ¿saben? Y entonces dice, no, mira, tengo tanta edad, ya sé cosas, estoy bien. Y sin embargo, con cierta beligerancia, a veces simplemente siguen asumiendo cosas, suposiciones. Creo que es información bastante increíble para aquellos que deseen más o menos adentrarse a entender. Hay un dossier bastante bueno compilado por un colega anónimo. Me ha pedido que se mantenga en el anonimato. La mayor parte está en inglés. Me gusta mucho cómo ha presentado el material, aunque es, repito, introductorio para aquellos que apenas deseen adentrarse en esto. En el caso de él, obviamente, pues hay allí algo de literatura combinada, mezclada, autoinformes, autorreportes, pero también alguna referencia ya clásica, si se quiere. Entonces, digamos lo que se puede entender como una guía sobre estados alterados en el esquema clásico de conciencia, abandono del cuerpo y la naturaleza de la realidad. Para aquellos que deseen, con gusto les podré compartir el link. Esto está en un site de Rocket.29. Y allí, pues bueno, hay algunos flujogramas interesantes, diagramas de flujo bastante explicativos sobre estados intermedios, estados expandidos, sobre el modelo de enfoque de Robert Monroe, sobre los diferentes conceptos que son necesarios porque dan claridad contrario a lo que se piensa, sobre qué hace la meditación y las técnicas de meditación expandida como TM, sobre cómo está todo esto relacionado en el caso, por ejemplo, de la ocurrencia de los sueños en general y ese subconjunto de los sueños lúcidos. En fin, creo que está muy bien organizada. Repito, está en inglés, pero pues, pueden traducirlo. Hay algo de enfoques y teorías y perspectivas a propósito de la gente que sigue asumiendo que esto es un asunto espiritual. Del otro lado hay una descripción más o menos con el abordaje científico, asumiendo que esto es un asunto científico, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, creo que se van a topar con un dossier bastante interesante, como propedéutica, como introducción si lo quieren,
Con gusto les compartiré el enlace a aquellos que estén interesados. Pueden escribir al Telegram, repito, o al, ¿cómo se llama? A los correos de contacto. Pues bien, retomando, mis queridos podescuchas, ¿qué hicimos entonces? ¿Y cómo es que llegamos a todo esto a propósito de las pruebas? Resulta que un grupo de investigadores italianos había retomado parte de las investigaciones que había adelantado Racine Rajkov conjuntamente cuando estos se encuentran en Moscú, más o menos a principios de 1970, y allí estos combinan sus métodos, sus conocimientos sobre hipnosis, autohipnosis. Recuerden que para los que no han escuchado el podcast, los invito a que lo visiten al margen del taller que se desarrolló sobre el mismo. Encuentran algo así como el desarrollo, la identificación del genio prestado o el método del genio prestado, que era una forma de inducción básicamente bastante extraña de copia o emulación para deducción de recursos específicos. Fuese la adquisición de una nueva lengua, básicamente estamos hablando de aprendizaje acelerado, que era lo que les interesaba a los rusos, sea para el desarrollo o ejecución de un instrumento musical X o Y, en fin, había una variedad de aplicaciones. Sin embargo, había algo curioso y era las indicaciones y la relación de esto con lo que, por ejemplo, más o menos por el mismo rango de tiempo, 1970, se había llevado a cabo en el Instituto Mias en Estados Unidos, antes de ser el infame Instituto Monroe. Esto tenía que ver con el uso de la conciencia para alcanzar objetivos específicos deseados en lo que llamamos nivel de realidad físico o esfera física e intelectual, e implicaba la concentración en un objetivo deseado mientras estaba, por ejemplo, estamos hablando aquí ya del Instituto Robert Monroe, en el estado de foco 12. Aquí lo que ocurría era una extensión de percepción individual del objetivo en la conciencia expandida del individuo que estaba teniendo la experiencia o que había entrado en ese mood o estado, y la consecuente proyección, no me gusta usar el término materialización, al universo con la intención de que ese objetivo deseado ya fuese cuestión de un logro establecido que estaba destinado a realizarse dentro de un marco de tiempo que había sido previamente especificado. Simplificando, aquí cualquiera va a decir, mira, entonces sí es cierto, manifestar, vibras, cosas de esas, es algo más complejo que eso. Digamos que lo que hace la nueva era al margen de distorsionar la información, el conocimiento y demás, es una sobresimplificación o una reducción simplista bastante alejada de la base de la realidad de estas cosas. Como quiera que sea, se trataba de una metodología particular que se basaba en la creencia de que los patrones de pensamiento generados por la conciencia individual en un estado de conciencia expandido, más bien digamos en un estado de percepción ampliado, lo que hacían era, escuchen esto mis queridos podescuchas, crear hologramas que representaban la situación que deseábamos generar, y al hacerlo establecían la base para la realización de esa meta. Una vez que el holograma generado por el pensamiento del objetivo buscado se establecía en este nivel de realidad, simplemente se convertía en un aspecto de la realidad que empezaba a interactuar con este nivel de realidad, o si se quiere en términos de la hipótesis de simulación del holograma universal, para generar ese objetivo deseado que en otras circunstancias podría no ocurrir nunca. Dicho escuetamente, la técnica de creación de patrones reconocía el hecho de que, dado que la conciencia es la fuente de toda la realidad, paréntesis, eso se llama panpsiquismo, mis queridos podescuchas, cierro paréntesis, nuestros pensamientos son capaces de influir en el desarrollo de la realidad como la entendemos, es decir, de la estructura o el tejido mismo del tiempo-espacio, tal como se aplica a los seres humanos de forma individual, si esos pensamientos pueden, claro, proyectarse con la intensidad adecuada. El problema es que para hacer una modificación de este tipo se requiere un cambio en la actividad cerebral, que es básicamente, a propósito de la frecuencia, lo que ocurre para el caso de los estados OB. Sin embargo, hay que advertir aquí que la gente parece pasarlo por alto. Cuanto más complicado es el objetivo que se busca y cuanto más radicalmente se aleja de nuestra realidad actual, más tiempo se necesitará para reorientar nuestra esfera de realidad para que ésta se acomode a nuestros objetivos específicos deseados. Aquí hay que decirlo, mis queridos podescuchas, todo esto de cierta forma está relacionado con la famosa técnica de localización y ubicación de objetos, y ya les diré cómo embona todo esto con el campo de los sueños lúcidos y la visión remota. Sé que son muchos datos y elementos, pero vuelvo y repito, para aquellos que han seguido con atención cada una de las emisiones podrán encontrar el hilo conductor y el común denominador a todas estas experiencias y a la explicación de lo que aquí se intenta describir.
Bien, esta técnica de ubicación y localización de objetivos parte también del mismo principio, no solo del carácter ubicuo de la conciencia, sino además de la naturaleza idioplástica de eso que erróneamente llamamos realidad y que otros asumen o como enteramente material o como enteramente sólida. El problema cuando se hace esto es que, igual que con el cerebro, para el caso de la OAB, estamos todo el tiempo intentando forzar el ritmo de un proceso que se da de forma espontánea, natural, y en la que el individuo a veces lo que intenta es dislocar su realidad actual existente y a veces, hay que decirlo, con consecuencias drásticas. Y esto me lleva entonces a recapitular una historia que está documentada del famoso visor remoto número 1, del cual ya tenemos podcast, ya hablamos de él, pueden visitarlo, de Joe McMoneagle o Joseph McMoneagle, conocido como el visor remoto número 1. Más o menos la historia voy a sintetizarla como sigue, resumiendo. El Instituto de Investigaciones de Stanford, o el famoso SRI, del cual ya hemos hablado en innumerables ocasiones, fue uno de los institutos que dirigió la investigación sobre percepción extrasensorial y las experiencias extrasensoriales. Este instituto fue desarrollado como un ala subsidiada y subsidiaria de la CIA y la DIA. Así es, de la Agencia Central de Inteligencia y de la Agencia para la Defensa de Inteligencia de los Estados Unidos. Comenzaron entonces un proyecto de investigación que estudiaba la visión remota a través de sueños lúcidos. Ojo, aquí el marco de tiempo es más o menos entre 1969 y 1981, en el cual uno de los principales participantes y objeto de estudio, hay que decirlo, objeto de estudio, era Joseph McMoneagle. Conectaron a Joe a un electroencefalograma que lo que hacía era hacer un monitoreo y trazabilidad de sus ondas cerebrales, a propósito de la frecuencia con la que estamos testeando nosotros, y descubrieron que cuando Joe, por ejemplo, para el caso de los sueños, estaba soñando, era al tiempo que soñaba desde el punto de vista fisiológico de ver por encima de su hombro derecho, y registraba un pico específico en el electroencefalograma, es decir, un cambio en la actividad electroquímica y eléctrica del cerebro de Joe. Eso luego le indicaba al monitor de la habitación que lo despertara del sueño. Hicieron esta investigación sobre sueños lúcidos para tratar de vincularlo con VR, a ver si se podía incrementar las capacidades de visión remota. Lo hicieron durante todos los días por cerca de 8 semanas. Joe se volvió bastante bueno, a tal punto que podía ver a distancia objetivos mientras estaba soñando, igual que si los estuviese observando físicamente. Objetivos, en el caso de Rusia, durante la ocurrencia de la Guerra Fría, por eso les dije 1965 al 80 más o menos, objetivos militares que eran bastante precisos y que luego eran confirmados. Finalmente hubo un incidente bastante particular en el que Joe estaba en un sueño. Había identificado un objetivo en el sueño y luego simplemente procedió a despertar tal como le había indicado el monitor del experimento, que era otro científico que estaba en otra habitación, guía con un instrumento con el cual daba la orden o la señal para que Joe despertara. Sin embargo, aquí ocurre algo extraño. Joe mira por encima de su hombro y luego se despierta. Después de cada sesión, lo que hacía Joe era ir a una oficina que estaba al final del pasillo en las instalaciones del SRI para informar sobre los hallazgos. Después de despertarse, caminaba por el pasillo, abría la puerta y normalmente allí estaba el monitor y le reportaba. Sin embargo, lo que ocurre aquí es que Joe llega, abre la puerta y hay un oso sentado en el escritorio de la sala de informes. Claramente Joe dice, estoy soñando, sigo soñando. Falso despertar número 1. Mira por encima del hombro y se despierta de nuevo. Hace algunas comprobaciones de realidad, todo cuadra, va por el pasillo para informar. Cuando entra en la habitación de nuevo enciende la luz y su mano atraviesa la pared. Demonios, se dice Joe, sigo soñando. Falso despertar número 2. Gira la cabeza, se despierta de nuevo y nuevamente un glitch o un bucle extraño. Falso despertar número 3. Joe aquí empieza a entrar en pánico. En resumen, después de varios falsos despertares, Joe termina atrapado en un sueño lúcido durante lo que, según se dijo, le parecieron meses seguidos. Ojo, esto técnicamente y la mejor metáfora que se me ocurre para describirlo, al margen de falsos despertares, es la de un loop o un bucle infinito. Y aquí hay que decirlo, mis queridos podescuchas, un loop infinito es una secuencia de instrucciones en un programa que se repite sin fin, una
y otra y otra vez. Esta metáfora de la informática no solo es una buena descripción de lo que le ocurrió a Joe, sino además permite entender más o menos, al margen de ideas como la reencarnación, esa noción de eterno retorno y de qué ocurre, y al mismo tiempo da algunas pistas, mis queridos podescuchas, sobre la naturaleza elástica del tiempo. Pues bien, sintetizando, Joe comienza a vivir una vida completa diferente dentro del sueño, deambulando de un lado a otro, tratando de despertar porque sabe que todo el tiempo está soñando, pero es incapaz de despertarse. No puede despertar. En este punto, para aquellos amantes de la onironáutica y los sueños lúcidos, las comprobaciones de la realidad habían fallado. Todas y cada una de las que se dispone actualmente el repertorio para verificar si se trata de un sueño, entre comillas, o de la realidad, entre comillas, no sirvió. Finalmente, después de cerca de lo que fue una hora en la esfera física o en el entorno físico, Joe logra despertar. Está conmocionado, estremecido, suda a cántaros, mira al monitor, están allí 2 generales del IMSCON con él en la habitación. Este ni siquiera está convencido de estar despierto, piensa en golpear a uno de sus superiores. Aquí hay que decirlo, Joe ya era un militar retirado, pero aún así respetan la jerarquía, los rangos, las cadenas de mando, y dice, es la única forma, ¿qué diablos? Voy a golpearlo tan fuerte como pueda. Cuando el otro se percata de la intención de Joe, lo detienen entre varios y este respira aliviado. Por primera vez, tiene certeza de haberse despertado. Lo ponen en licencia, paga obviamente, tarda unos meses de vacaciones en saber con certeza que está despierto porque sigue bastante perturbado por la experiencia desde el punto de vista psicológico. Y es por esto, siendo Joe uno de los visores más experimentados, puesto que Pat Price, otro de quien ya hablamos, había muerto, mis queridos podescuchas, rápidamente sometido a una serie de exámenes, pruebas, métricas y test que se usan para ver cuál ha sido el grado de afectación que éste ha tenido. Tanto es así que el RCI, la IDE y la CIA conjuntamente descartan de plano todo el programa de método híbrido, que fue como se conoció brevemente, de RB y Lucid Dreams, o de visión remota y sueños lúcidos, por temor a que otros sujetos menos capaces que Joe llegaran a sufrir traumas psicológicos perdurables en el tiempo. Hay una historia más o menos similar en el caso de Tom Campbell, cuando este estaba bastante vinculado al MIAS y luego al Instituto RAND, en el cual aprendiendo nuevos métodos a propósito del método de localización, ubicación de objetivos y de creación de objetos a partir de foco 12 en OB, indicó que se había producido una superposición entre lo que él llamaba la realidad de vigilia y las realidades en plural que experimentaban el estado B. Se mezclaron a tal punto que empezó a confundirse. De aquí las advertencias que se han hecho cuando se empieza a testear y a probar y a adentrarse realmente. Todos parecemos tener un espacio de confort, mis queridos podescuchas, en el cual nos sentimos muy a gusto, muy cómodos y por eso no estamos dispuestos a ir un paso adelante en estas experiencias porque asumimos no solo se perdería funcionalidad. Al final la gente lo que tiene pareciera ser es más un deseo de aventura que un genuino interés por entender y explorar. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Mis queridos podescuchas, nos veremos en una próxima emisión. Recuerden suscribirse en el caso de YouTube, activar la campana de notificaciones, darle like y compartir. Gracias.